Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Vamos a recibir la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Les comparto el Evangelio según San Lucas en el capítulo 13, versículos 18 al 21. En aquel tiempo Jesús decía: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina, hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿A qué se parece el reino de Dios? Al grano de mostaza que el hombre siembra, tan pequeño en la tierra, pero cuando crece se convierte en un arbusto que hasta sirve para que las aves aniden en ella. Es que el reino de Dios, decimos en Colombia, es engañoso, porque no parece gran cosa y es lo más poderoso. En República Dominicana dirían: debajo de cualquier yagüita vieja te sale tremendo alacrán. Y en Colombia decimos: el que menos corre vuela. Así es, queridos hermanos, así pasa con el reino de Dios. Algo tan sencillo como un evangelio diario, 10 minutos de reflexión diaria, y le cambia la vida a una persona. Ha habido quien llevaba luchando con una situación 20, 30 años y empezó a escuchar este evangelio y agradece como ustedes no se imaginan, porque su vida le cambió. Pero el que todavía no ha vivido esta experiencia no cree, le cuesta. Cuando uno ve un granito de mostaza dice: ¿y de esto puede salir algo? ¿Cuándo se va a imaginar un arbusto que llega a tener ramas y hacer hospedaje para las aves? Hay que verlo para creerlo. Así sea el reino de Dios. Así son las cosas de Dios. Un Padre Nuestro, un Ave María. A alguien le parecerá demasiado poco, demasiado sencillo, pero hace la diferencia total. El reino de Dios llegó a mi casa y la diferencia fue total, fue determinante. La palabra de Dios, un fragmento, un versículo del Evangelio de Mateo, llegó a la vida de San Francisco de Asís y dejó todo lo que tenía, le cambió la vida rotundamente, porque es que la palabra de Dios, el reino de Dios es muy poderoso, como la levadura, dice el Señor también. Uno tiene una cantidad de masa de harina de este tamaño y uno le pone solo un poquitito de levadura y mezcla y deja usted que la levadura fermente. La masa se duplica, se triplica. Es impresionante el poder de la levadura y es un poquito. Así es el reino de Dios. Y cada día me convenzo más de esto. Cada día estoy más seguro de que la palabra de Dios es poderosísima, que una sola predicación que yo hago puede hacer la diferencia, que una sencilla oración hace la diferencia.
Estoy recordando en este momento una misión que tuve en el Cauca, en el departamento del Cauca, aquí en Colombia, en Popayán. Estaba en una vereda, visitando casas toda la semana. Cada día iba por una casa, por otra, llevando el Evangelio. Cierto día llegué a una de las casas, me atendieron el Señor y su esposa, me atendieron, me escucharon, y al final, cuando estábamos haciendo ya la oración conclusiva, yo escuché que alguien en una habitación dentro de la casa estaba como estornudando. Y al terminar la oración le dije a la señora: ¿es que hay alguien más en la casa? Ah, sí, es la hermana de mi esposo. Y le dije: ¿por qué no la invitaron para estar acá en la evangelización? No, lo que pasa es que ella es cristiana. Ella lleva ya cerca de 30 años en el cristianismo y a ella la visitan los de su iglesia. Y yo le dije: pregúntele si quiere que haga una oración por ella. Entraron, le preguntaron, la señora dijo: sí, claro. Entonces ya entro yo a hacer una oración. Pues ya había hecho como la oración general, la predicación. Entonces con la señora pues hice algo más breve. Creo que no alcanzamos a 5 minutos. Recuerdo que con el ánimo de no irla a incomodar, pues no hice la señal de la cruz, pero sí invoqué el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Abrí mis manos, pedí el Espíritu Santo para ella. Oré por ella. 2, 3 minutos tal vez fue la oración. Y ya me fui, la señora ahí quedó. El sábado venía el sacerdote a celebrar la misa, era la vigilia pascual, y ya nos regresábamos a la parroquia. Cuando llegó el sacerdote, se acerca una familia y me dice: padre, que si el padre puede ir a confesar a una señora. Y les dije: ¿y por qué no viene la señora? Ahí está el padre confesando. No, lo que pasa es que es una señora mayor y no sé, de pronto se le complica llegar. ¿Pero cuál será? Yo estuve toda la semana visitando las casas y empezaron a explicarme. Pues caigo en cuenta, ya me hacen entender que se quiere confesar la señora que lleva 30 años en el Evangelio. Voy y le digo al sacerdote entusiasmadísimo: padre, pasó esto, esta señora quiere confesar. Digo: no, pues vamos. Y antes de celebrar la misa fuimos y confesamos a la señora. No estaba tan distante del punto de reunión. Se confesó, comulgó. Eso fue increíble porque volvió a la iglesia católica. Oiga, por una oración de 3 minutos. ¿Quién creería que Dios me necesitaba en esa misión? Eso fue en el año 2006 tal vez. Llevaba yo 2 años estudiando en el seminario. Dios me necesitaba. Antes de yo nacer, esa señora ya estaba esperando a que yo fuera a esa misión, a esa veredita, a hacer esos 2 minutos de oración. Así sea el reino de Dios. Usted no se imagina el bien que hace cuando lo hace. Nadie sabe el bien que hace cuando lo hace. Usted no se imagina el bien que le puede hacer a alguien enviándole este evangelio. Antier, la semana pasada, alguien me escribía y me decía: padre, fulana persona me dio su contacto. Estoy hablándole para agradecerle porque me empezó a enviar su evangelio. Me cambió la vida. Nadie sabe el bien que hace cuando hace el bien. ¿No te imaginas lo poderoso que sea el reino de Dios? Como el grano de mostaza, como la levadura, el impacto que tiene en la otra persona. Regala una Biblia, regala un libro, invita a alguien a la iglesia, ve y ora el rosario en esa casa, invítalo a la vigilia, invítalo al grupo de oración.
Haz cosas en el nombre del Señor que aunque parezcan demasiado sencillas, como que todo sigue igual. Hermanos, algo poderoso está pasando cuando yo la palabra estoy predicando. Algo poderoso está pasando cuando yo estoy orando. Algo poderoso está pasando cuando yo me hago la señal de la cruz, cuando bendigo a mis hijos, a mi esposo, cuando encomiendo el día a Dios. Algo poderoso está sucediendo. Es el reino de Dios que está aconteciendo. Hoy te animo a vivir en esa sintonía del poder que tiene la palabra de Dios, la oración, la vida en la iglesia, la fuerza que tiene el Santo Evangelio, la fuerza que tiene la vida en Dios. El Señor esté con todos ustedes y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.